que tiene un único punto en el orden del día, consistente en la aprobación, si procede, del presupuesto de la ciudad en su aprobación inicial para el ejercicio 2025. Tal como se trató en la Junta de Portavoces, el Pleno se va a desarrollar de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea. Como es conocido este artículo por parte de todos los miembros y los grupos, no lo voy a repetir. Así es que iniciamos la sesión dándole la palabra a la señora consejera para que defienda el documento de presupuesto de la ciudad para 2025. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Comparezco por designación del presidente del Consejo de Gobierno de la ciudad de Ceuta, en función de lo establecido en el artículo 78 y siguientes del Reglamento de la Asamblea, para exponer, explicar y defender el proyecto de presupuestos generales de la ciudad para el año 2025. Trataré de sentar las bases para determinar y conocer cuál es el objetivo de crecimiento, de desarrollo y de atención a los servicios públicos. El proyecto de presupuesto para la ciudad asciende para el ejercicio 2025 en términos consolidados y de equilibrio a 417 millones de euros, es decir, un 8,06% más que el ejercicio 2024. Si cada año me atrevo a calificar cada presupuesto, podemos decir que este es el presupuesto de las oportunidades de futuro. A lo largo de mi exposición podrán entender mejor. Están sustentados en dos principios que deben ser el ABC de la ciudad de Ceuta. Uno, el diálogo, con quien ha querido y ha realizado propuestas coherentes, realizables y pragmáticas. Y dos, como decía antes, atender los servicios para y por los ciudadanos. Ya llevamos algo más de un año de transición en esta legislatura. Ha dado tiempo para establecer prioridades, dialogar entre todos los grupos de la Asamblea y marcar el camino que debemos andar juntos. No queda otra. La composición de nuestra Asamblea, que es la que han querido los ciudadanos, nos llevan a este entendimiento que a lo largo de la historia se ha demostrado que es donde podemos encontrar el bienestar, el progreso y la riqueza. Ha pasado en nuestra historia reciente en muchas ocasiones y debería de ser una de nuestras motivaciones cada mañana. Los asuntos que tenemos encima de la mesa merecen de toda nuestra consideración, trabajo, esfuerzo y empeño. Llevamos desde el mes de agosto trabajando con los diferentes grupos de la Asamblea para intentar traer a este Pleno un documento lo más consensuado posible. Y por ello agradecer, lo hago nuevamente, a todos los que piensan que desde el consenso, el acuerdo, las buenas formas, la cortesía parlamentaria, el respeto y la educación se puede mejorar el futuro de nuestros hijos. En este sentido, agradecer a todos los funcionarios, especialmente a los de la Consejería de Hacienda, a mis compañeros de Consejo de Gobierno y de Grupo Parlamentario, al presidente de la ciudad y a los diferentes interlocutores sociales y económicos y, por supuesto, a todos los grupos políticos y diputados no adscritos. Creo que, como hace pocos días celebrábamos el Diwali, la diosa de la fortuna nos acompaña y podemos presentar unos documentos que cumplen con las necesidades y problemas que tiene Ceuta, que cumple con los ceutíes. Refiriéndome a las reglas fiscales, que como saben es de obligado cumplimiento para los presupuestos de la ciudad, se han adaptado el pasado 29 de abril, donde se aprobó el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea. Las nuevas reglas fiscales mantienen el déficit y la deuda pública en el 60 y el 3% del PIB, pero da más margen a los países para que puedan negociarlos con la Comisión Europea, teniendo en cuenta que sean siempre inversiones de crecimiento sostenible, inversiones en la transición ecológica y digital. Podrán hacer planes de ajuste a 4 años o a 7 años, siempre que, como decía antes, se adopten estas reformas y estas inversiones. Voy a tratar de explicar en unas breves notas macroeconómicas, que son las que han servido de base para elaborar estos presupuestos, que, como decía antes, lo reitero, son expansivos, fiables, responsables, rigurosos y ejecutables. A lo largo de 2024 continúa la trayectoria de crecimiento económico
económico que tiene la ciudad desde mediados del 2022, después de la crisis de la COVID, tras culminar un 2023 creemos que en positivo, aunque todavía no ha sido cuantificado por el INE, creemos que mantendremos esta senda positiva del PIB. Ya se ha superado, aunque sea inicialmente, la tendencia al alza de los precios y de los tipos de interés que han castigado el consumo y la inversión, tanto a nivel local como nacional. Y creemos que esta senda de descenso se va a mantener a lo largo del tiempo, al menos durante 2025. El PIB per cápita de Ceuta se situó en 2022 en 23.073 euros, un 8% más. Las administraciones públicas han de seguir teniendo un peso notable en la conformación de este PIB, del PIB local, por causa de los condicionantes estructurales que tienen los servicios públicos de la ciudad, que implican que para tener unos servicios de calidad similares al resto de España, la inversión pública tiene que ser decisiva. Es fundamental para la estabilidad. Si un trimestre antes apenas se habían registrado cambios en la inflación y los tipos de interés, tenemos que decir que en este último tercer trimestre ambos indicativos se encuentran a la baja, tanto por las decisiones del Banco Central Europeo como por los datos de agosto en cuanto a inflación que bajan del 0,6, bajan al 0,6 en Ceuta y al 1,5 en el resto del territorio nacional. En el mercado de trabajo se advierten que podría considerarse dos etapas diferenciadas. Lo ocurrido en los 9 primeros meses del año, en forma agregada, nos marca una desaceleración progresiva de la afiliación, siempre en datos positivos, pero con un menor vigor que en el año 2024. Estas cifras de afiliación también se reflejan en las cifras del paro y creemos que la modificación de la reglamentación de las bonificaciones a la seguridad social que se produjo el año pasado y que se modificaron otra vez el 1 de noviembre de este mismo año va a suponer un importante cambio en la tendencia de desaceleración de esta afiliación. Esto nos ha enseñado y nos ha mostrado que las bonificaciones a la seguridad social son un potente mecanismo de contratación en la ciudad de Ceuta y que mejora las cifras del mercado de trabajo, con lo cual es una bonificación que no podemos ni debemos perder. También habrá que ver cómo se desarrollan los planes de empleo, que significan que la ciudad de Ceuta podría perder 12 millones de euros en rentas para los ciudadanos. Creo que a lo largo de la mañana de hoy se producirán algunas reuniones para saber qué van a pasar con estos planes de empleo. En cuanto a las importaciones, decirles que a mes de julio ya estábamos en el 65% de los datos del 2023. Y eso significa que el comercio al por menor ha tenido un incremento del 3,9% y, en términos nominales, un 0,6% en precios constantes. Con lo cual, con todos estos datos, podemos decir que, aunque todavía no tenemos datos del INE en cuanto al PIB de 2023, parece que va a ser positivo. Un dato también relevante es la licitación pública, tanto del 2023 como el del 2024, donde se ha incrementado casi por 4 esta licitación pública, tanto de la Administración del Estado como la propia de la ciudad de Ceuta. Creemos, como decía antes, que estos signos positivos se van a transformar en unos datos positivos en el PIB. Un importante apartado que merece especial atención por parte de este discurso de aprobación de presupuestos es la recuperación del músculo que está teniendo el puerto de Ceuta. El año 2022 fue un año de crecimiento, de recuperación tras la caída de los flujos por razones del COVID, pero en el año 23 se recupera la inversión con la nueva estación marítima, se recuperan los tráficos de personas, de mercancías y de buques que hacen escala en el puerto de Ceuta. Esto nos hace ver que en el año 2024 va a ser muy intenso en cuanto a inversión en el puerto de Ceuta. Se terminará la estación marítima. Hay una serie de proyectos de interacción puerto-ciudad que ya se están redactando y empezando a licitar y se va a mejorar la eficiencia energética en los diques y en la implantación de la electrificación de puertos. No podemos olvidar, no perdemos la oportunidad de solicitar la necesidad de construir un nuevo puerto deportivo.
Como decía al principio, con estos presupuestos seguimos el camino marcado al inicio de la legislatura en materia económica, transformación digital y mejora sustancial de los servicios públicos, de manera que se garantizan de manera clara unos servicios equiparables al resto del territorio nacional, afrontando las dificultades, las difíciles situaciones que es innegable que sufre la ciudad y que con el esfuerzo de todos vamos sorteando creo que de manera satisfactoria. Decía antes que nos hemos enfrentado estos años atrás a la COVID, nos hemos enfrentado a una crisis migratoria sin parangón en la historia reciente de Ceuta y a unas relaciones con el vecino país que dificultan el normal funcionamiento de la frontera, y todo ello afecta a la economía, afecta a la inversión, afecta al turismo. Pero la ciudad se ha esforzado, nos hemos esforzado toda esta Asamblea en reaccionar ante tales amenazas. Es innegable que de nuevo estamos en una situación límite, la presión migratoria que se viene respirando, que se viene padeciendo desde el pasado mes de julio hace que se creen algunos intangibles que perjudican a la ciudad, además de la persistencia del cierre de la aduana comercial que podría dar, como decía antes, más espacio al sector comercial de la ciudad. Estas dificultades están recogidas en la Estrategia de Seguridad Nacional, donde se hace hincapié en la necesidad de que el Estado haga un esfuerzo suplementario en la ciudad de Ceuta para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos, para garantizar la residencia, para garantizar la actividad económica y para garantizar el empleo. Creo que la ciudad ha hecho un enorme esfuerzo por aprovechar las oportunidades y por superar las debilidades. Y ello lo hace solicitando de nuevo o basándose de nuevo en 4 grandes ejes. El primero, solicitar del Estado más implicación en áreas tales como educación, sanidad, justicia, vivienda, servicios sociales, modernizar y abaratar las comunicaciones y, fundamental, modernizar nuestro REF. Ya lo decía el presidente en innumerables ocasiones, modificar el REF es vital en esta situación de transición económica, modificar el IRPF, el impuesto de sociedades, el IPSI e incluso establecer una bonificación del 50% en todos los impuestos del Estado, en todos los impuestos que vayan a aplicarse o modificarse en estas últimas fechas. Habría que ver cuál es la fórmula de aplicar este 50%, igual que sucede en todos los impuestos locales. En la ley hay establecido un 50% de bonificación para todos los tributos locales y para todos los impuestos locales. Lo mismo debería de ser para los impuestos del Estado. Una administración también más ágil para atender los servicios, para atender el fomento de la inversión y para atender el emprendimiento. Una economía también más verde, más azul, más tecnológica, capaz de atraer talento y crear empleo, impulsando la economía del conocimiento. En este apartado me quiero detener explicando que a raíz de la llegada de las empresas de juego online que siguen llegando a la ciudad, se han arrastrado a otras empresas del ámbito de la ciberseguridad, los datos, el posicionamiento web, el marketing digital, la movilidad sostenible y la generación de energía verde. La aceleradora del Ángulo ha crecido, el Open Future ha crecido. En apenas 4 años se ha convertido en la 4ª aceleradora media más importante de España, según Funcas, y 44 startups ya han sido seleccionadas y de ellas el 60% siguen en funcionamiento. Además, 3 de ellas han sido seleccionadas dentro de las 101 startups más importantes de la clasificación de ENISA y de las agencias de desarrollo local. En este ecosistema de startups y de emprendimiento tenemos que encontrar también a la universidad, por eso hablaba de la economía del conocimiento, a la Universidad de Granada, a la Universidad de Educación a Distancia y también a los inversores. Apuesta por la formación
formación básica para oficios básicos, especializada y superespecializada para alimentar los recursos humanos que necesitan estas empresas que están pensando en Ceuta como lugar de inversión. Es importante las sinergias que se producen en la mesa de diálogo social, que se ha convertido en un instrumento que sirve a los intereses de la economía ceutí y que vela porque todas las medidas implantadas sean eficaces y eficientes. En esta estrategia de transformación del nuevo modelo económico podemos decir que estamos todos implicados, que está funcionando, que es joven por la edad, pero que está llegando a su madurez por su contenido. Es dinámica, se encuentra reconocida fuera de la ciudad, está apoyada institucionalmente y está recogiendo los frutos del esfuerzo iniciado. Ceuta se encuentra ya a medio camino en esa transición de una economía tradicional y sujeta a amenazas exteriores hacia una economía moderna y alineada con su entorno, como decimos siempre, más España y más Europa. En el año 2025 veremos en funcionamiento el nuevo data center y la planta fotovoltaica con una inversión que ha tenido una inversión de 15 millones de euros. No podemos olvidar en esta estrategia la economía comercial. Nuestro comercio se está también adaptando. Pequeños y grandes operadores comerciales siguen viendo en Ceuta una ciudad de oportunidades. La Consejería de Comercio está prestando un gran apoyo al sector en planes encaminados a apuntalar una de nuestras fortalezas, la Ceuta comercial, abierta y dinámica de siempre. Recordar la bajada de tipos de IPSI que se produjo a principios de este año 2024. Y también dentro de esta estrategia tenemos que alinearnos con toda la regulación que se establece para la unión aduanera. Tenemos que hacer los tráficos comerciales desde la ciudad de Ceuta mucho más ágil. Es indudable que queda mucho camino por hacer, que queda mucho trabajo por hacer, pero las bases están establecidas y debemos seguir empujando entre todos. Es de vital importancia y lo más relevante, es posible. Pasando a analizar los fondos europeos, no me voy a detener mucho porque hace pocas fechas hemos tenido un comité de seguimiento del Fondo Social Europeo y hemos podido dar cuenta de ello. Sí que quería recalcar que este año 2024 ha sido muy intensivo en cuanto a la ejecución de fondos europeos. Hemos terminado el programa operativo 14-20, que suponen 61 millones de euros, y hemos iniciado la andadura del programa operativo 21-27, que suponen 51,7 millones de euros hasta el año 27, como decía antes. Destacar algunos programas que me parecen muy novedosos, el resto son conocidos por todos ustedes. En el FEDER, destacar el mantenimiento de la aceleradora de startups del Ángulo, al que antes hacía referencia, y la construcción de un polo digital en el Rebellín de San Pablo de las Murallas Reales. También la remodelación del colector norte de saneamiento va a suponer una inversión de casi 10 millones de euros y una gran revolución en el ámbito del saneamiento de la ciudad, y que es una inversión que faltaba por cerrar el círculo de todo lo que significa el ciclo del agua. También un centro de innovación y emprendimiento vinculado a la formación profesional y que tiene que ver con la remodelación y construcción de un nuevo polifuncional Mustafa Misian. También en el ámbito del Fondo Social Europeo, un novedoso programa de refuerzo educativo para niños de 0 a 3 años con necesidades especiales, y otro programa también novedoso de atención bucodental para niños desfavorecidos de 6 a 15 años que complementa al Programa Sanitario Nacional. En el programa FEMPA se invertirán 2,8 millones de euros en políticas marítimas, pesqueras y acuícolas. Y en el programa de asistencia material básica, también dentro de fondos europeos, se prevé crear un sistema de apoyo a personas vulnerables a través de la entrega de tarjetas electrónicas que permitan a las unidades familiares seleccionadas adquirir productos de asistencia material básica y participar, esto es lo más importante, en procesos de orientación sociolaboral de los miembros de dicha familia.
En el ámbito del plan plurianual de inversiones propiamente dicho del presupuesto y las principales novedades de gasto, resaltar que se ha diseñado un plan de inversiones de 219 millones de euros, algo aproximado a 220 millones de euros divididos en varias estructuras o en varios epígrafes que considero fundamentales. Se divide en 4 anualidades del 2025 al 2028 y es un plan muy ambicioso en cuanto a la ejecución. Prevé actuaciones en barriadas, es la parte más importante, y también prevé un plan de vivienda que llega hasta los 94,2 millones de euros, previendo una inversión de 60 millones por parte de la ciudad y de 30 millones por parte de la Administración General del Estado. Con estos 94 millones de euros se pretende la construcción de vivienda nueva y también la rehabilitación de las mismas. También se prevé la compra de la maquinaria de limpieza nueva y la construcción de la base de limpieza nueva. En actuaciones singulares se prevé la adecuación de la zona comercial de Jadú, la segunda fase de la Marina Española, la segunda fase del Paseo del Rebellín y de Correos, la adecuación y modernización de los trinitarios, rehabilitación más bien, el nuevo vial y plaza pública para la integración puerto-ciudad, la remodelación de los puentes del mercado y el entorno de la Plaza de la Constitución y la adecuación de espacios singulares menores. En materia de turismo y deporte, destacar la remodelación y adecuación del baluarte de la bandera y la rehabilitación del baluarte de los mallorquines. También la ciudad deportiva, la pista de atletismo y el centro de tecnificación de los delfines. En el ámbito de la transformación económica, la incubadora de turismo tecnológica, nuevas dependencias públicas de la ciudad y la conservación y mejora de nuestros mercados. En el ámbito de los equipamientos sociales, la ampliación de la residencia de mayores, el centro de día de autismo, el centro de menores y mejoras en los cementerios de Sidimbarek y Santa Catalina. En cuanto a seguridad ciudadana, la nueva sede del 112 y en el entorno de la Plaza de Azcárate, la adquisición de vehículos para bomberos y la rehabilitación del edificio polifuncional de policía y bomberos. Es muy importante para la ciudad y dentro de este plan de inversiones así se recoge el plan director de obras en colegios que llega casi hasta los 10 millones de euros. La rehabilitación también del campus universitario, la rehabilitación de las torres murallas meriníes y el albergue juvenil. En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, el parque regular en Los Rosales y un plan contra incendios que tan importante es. Esto es en cuanto al plan de inversiones, que si alguien quiere conocerlo con más detalle puede entrar en la página web de la ciudad y saber cuáles son cada una de las inversiones que se han desarrollado y que vienen con mucho más detalle en la memoria, pero que por el tiempo que tengo no quería alargarme. En el ámbito de personal se ha previsto una subida salarial del 2,5% para todos los funcionarios, personal laboral, también de sociedades municipales y de organismos autónomos, pero tenemos que tener en cuenta que los presupuestos generales del Estado para 2025 todavía no están aprobados, nos encontraremos con una prórroga y mientras no se dicte un real decreto que determine cuál es la subida salarial, no podremos saber cuál es la subida de las retribuciones de este personal, como decía antes. Se ha previsto la relación de puestos, 1 millón de euros para la relación de puestos de trabajo que pretende profesionalizar la administración pública para hacerla más eficiente si cabe. Destacar en el capítulo de gastos importantes partidas. En la Consejería de Presidencia se ha previsto un fondo de 11 millones de euros, un fondo indisponible para la atención de emergencia de menores migrantes. Como decía antes, se ha multiplicado por 6 la llegada de menores en este último año y tenemos que darle la atención que se merecen los niños con toda la dignidad y con la obligación moral que tiene esta institución de darla. Hemos solicitado auxilio al Estado. Hemos reclamado que se modifique la ley de extranjería. Hemos pedido los recursos económicos necesarios para atender a estos niños. Esperamos que en próximas fechas podamos tener noticias de esta petición.
También en la Consejería de Presidencia se aumenta la dotación para Radio Televisión Ceuta para darle más actividad a la radio y para retransmitir los partidos de fuera de nuestra ciudad de la Asociación Deportiva Ceuta. En la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos se incrementa hasta un 12% el presupuesto en materia de servicios básicos para atender la limpieza, el tratamiento de residuos, los jardines, el ornato, el mobiliario urbano, las playas, el alumbrado público, las vías públicas, incorporando también a Obimace y Obimasa y, por supuesto, a la nueva empresa de limpieza, la empresa Servilince, que empezó a trabajar el pasado 2 de septiembre bajo la gestión directa. Si tenemos en cuenta el presupuesto de las brigadas verdes, que también se debe incluir en esta prestación de servicios básicos, hablamos de aproximadamente 60 millones de euros para atender todo lo que tiene que ver con las barriadas y con la ciudad, que es donde los ciudadanos pasamos gran parte de nuestro tiempo. También se incrementa la dotación, la partida económica para el traslado de residuos a una planta de tratamiento. Se incrementa aproximadamente en un 30%, llegando a los 8,6 millones de euros, y estamos intentando no tener los problemas que hemos tenido este año y que sea un servicio que tenga continuidad y sin sobresaltos. Se ha aumentado la partida del bono alquiler joven de cara a que mientras se ejecuta el plan de vivienda podamos seguir atendiendo el alquiler de nuestros jóvenes y que puedan paliar de alguna manera los altos precios de la vivienda que tiene Ceuta. También hay que sumar 2 millones más que se incorporan a la sociedad pública Angevicesa para mejorar el transporte público de autobuses y atender el búho nocturno que ya se aprobó recientemente en el Pleno de la Asamblea. En el ámbito de la Consejería de Economía y Transición Económica y Transformación Digital, hablar de la economía del conocimiento, de la inversión en empresas que tienen que ver con la ciberseguridad, el e-commerce y las empresas de infraestructuras tecnológicas. También un convenio de colaboración con la Universidad de Granada y con la entidad pública empresarial ENISA para poder realizar préstamos participativos a startups y empresas que necesiten financiación. En esta partida hablamos de 2,4 millones de euros. También se va a habilitar en Procesa una partida para realizar talleres de empleo joven por importe de 700.000 euros, que ya también se realizó este 2024, y una partida de 300.000 euros para atender a los comercios que se van a ver afectados por la obra de rehabilitación y modernización en Jadú, de cara a que podamos solventar de alguna manera aquellas situaciones perjudiciales que van a sufrir. Ya lo hicimos en Teniente Coronel Gautier o en la Gran Vía cuando se acometió su modernización. La Consejería de Educación, Cultura y Festejos requiere un apartado muy importante. La educación es el mejor ascensor social, no me cansaré de decirlo. Se aumenta el chiquelibro hasta los 3.250.000 euros, pasando el cheque infantil de 80 a 150 euros, el cheque de primaria de 150 a 250 euros y el cheque de secundaria de 150 a 300 euros. Se aumentan las partidas para la apertura de bibliotecas durante más horas. También se intenta dar cobertura a la biblioequal del polifuncional Mustafa Misián para que entre dentro de la cobertura de del servicio de bibliotecas municipal, para que tengan los mismos servicios. Se prevé también una partida de 130.000 euros para que la totalidad de las guarderías y plazas de guarderías de la ciudad sean gratuitas. Y también se incrementan en 150.000 euros los campamentos de verano y escolares. La atención en el mantenimiento de los colegios adquiere una relevancia importantísima. Se ha previsto por parte de la Consejería de Educación incrementar la partida de mantenimientos en colegios en 50.000 euros y dotar una partida de 200.000 euros para la prevención de incendios en nuestros centros escolares, lo que hace que se multiplique de manera exponencial la atención que se hace desde la ciudad de Ceuta. A esto habría que sumarle el plan director en colegios y la importante inversión que ya se está realizando este año, que llega casi al 1.600.000 euros en obras en rehabilitación de los mismos. También se ha incrementado el contrato de limpieza en los centros escolares en 300.000 euros, llegando a los 2,4 millones de euros. Se ha previsto lo real y necesario para el ámbito de festejos y cultura
y se han incrementado las subvenciones a las comunidades religiosas en un 40% aproximadamente. Entendemos que es fundamental trabajar en la convivencia intercultural, creando vínculos de fraternidad entre todas las comunidades religiosas de Ceuta. Es un símbolo de unidad y de respeto que debe ser cuidado y mimado por las administraciones. En cuanto a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, recalcar el importante esfuerzo que se va a hacer para atender a nuestros mayores. Se refuerzan las cantidades que se asignan a la residencia Nuestra Señora de África y también a aquellas que son plazas concertadas a través de la propia Consejería, incrementándose en aproximadamente 600.000 euros cada una de estas partidas. También se incrementa la partida del convenio con la entidad San Francisco de Asís y también las actividades que realizan nuestros mayores. El contrato de asistencia en domicilio también se incrementa en 330.000 euros, llegando a los 2,1 millones de euros. El plan corresponsables pretendemos que pueda atender las aulas matutinas y vespertinas para mejorar la conciliación de los padres y las madres. Y también hay que tener en cuenta que se ha previsto incrementar la dotación de aquellas entidades que hacen una labor asistencial de primera necesidad, como son Luna Blanca, el Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Blanca. Ellas 4 incrementan su dotación aproximadamente en 300.000 euros, llegando a los 1,8 millones de euros entre las 4. Una novedad muy importante dentro del ámbito de los servicios sociales y que significa un cambio en la concepción es el encargo del Centro Digital Atraxatec por importe de 230.000 euros. Se trata de poder dar atención a aquellas personas que necesiten adquirir competencias digitales para mejorar su empleabilidad. Creo que es un programa muy innovador que va a significar un cambio importante en la atención que le damos a las personas. A las personas y que se merecen las personas. También un convenio que se ha firmado hace breves fechas, una adenda con Luna Blanca para atender a aquellas personas que se encuentran sin hogar. En la actualidad hay 17 personas en esta situación y se les está ofreciendo una atención básica para poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación e higiene. Decir en este apartado que la consejera está muy empeñada en construir un albergue que atienda a estas personas sin recursos y sin hogar y que tiene una dotación de 2,1 millones de euros dentro del plan de inversiones para poder acometer este albergue. Otra parte importante que no podemos olvidar es la política zoosanitaria. En el ámbito zoosanitario también se ha hecho un esfuerzo llegando a los 500.000 euros para incrementar los contratos de sanidad animal y también el control de gatos, aumentando su dotación, como decía antes. En el ámbito de la Consejería de Turismo, Comercio, Deporte y Empleo, en turismo se incrementan hasta 700.000 euros las dotaciones para seguir atendiendo el talón descuento, el abaratamiento del transporte marítimo, el abaratamiento de atraques en el puerto deportivo, la promoción exterior del destino de Ceuta y la bonificación al transporte aéreo para no residentes, llegando al 65%. En el ICD se reconocen las entidades que han ascendido a categoría nacional, darles la enhorabuena a la Real Sociedad de la Pantera de Fútbol Sala, al Club Natación Caballa y al balonmano Ramón y Cajal. Y también se le da mucha más amplitud a actividades dentro del Diaflor, poniendo en marcha más actividades de natación, más actividades para los usos polivalentes de las salas y fomentando la participación en deportes como el fitness, el yoga y las artes marciales, teniendo muy en cuenta que el deporte es básico para promocionar la salud y para beneficio social de nuestros jóvenes. Un apartado importante, por fin acometemos una solución a la sociedad Puerta de África. La dotamos con 2,1 millones de euros para poder acometer la licitación del inmueble, de cara a que podamos valorar esa licitación sin el coste de personal, al que se le harán encargos desde otras consejerías para que puedan tener donde desarrollar su labor profesional. Creo que es una importante solución al Hotel Puerta de África que necesitaba de esta inversión. Y también destacar, y veremos cómo se van desarrollando a lo largo del 2025, que no se ha previsto ninguna partida para el plan de empleo, ninguna partida presupuestaria para el plan de empleo de 2025, en previsión de que la Administración General del Estado va a
modificar el Real Decreto que nos obligó este año a dotarlos con 1,4 millones de euros para al menos poder contratar 290 trabajadores y cubrir el ámbito educativo, otra vez el ámbito educativo. En definitiva, voy terminando, después de años donde hemos tenido que invertir nuestro esfuerzo en sortear dos crisis a las que nunca antes nos habíamos tenido que enfrentar, hemos sabido rehacernos y con estos presupuestos damos aire a nuevas oportunidades de futuro. Damos aire a los ceutíes para que juntos, en convivencia, construyamos un futuro de prosperidad. Lo decía antes, es posible, realizable y los que aquí estamos vamos a dejarnos la piel, que nadie lo dude. Gracias de nuevo a todos y todas por el esfuerzo. Gracias a los grupos políticos, a los diputados no adscritos, a los funcionarios de la Casa, muy especialmente al interventor, don José Caminero, al que quiero reconocerle expresamente su trabajo, entrega, dedicación y empeño al servicio de Ceuta y agradecerle personalmente su ayuda. He aprendido muchísimo de él. Al presidente, compañeros de Consejo de Gobierno y de Grupo Parlamentario, gracias a los medios de comunicación y sus profesionales y gracias también, por supuesto, a quienes nos están siguiendo desde casa. Muchas gracias.